Información, cultura y diversión. Radio San Andrés Es tu mejor opción. 97.6 FM. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Radio Universitaria San Andrés presentan Consultorio Jurídico, un programa de orientación y asesoramiento legal que responde a las necesidades de nuestra sociedad. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Iniciamos un nuevo programa del Consultorio Jurídico. Como cada lunes nosotros estamos tocando un tema interesante. Hoy nos encontramos con el doctor Ignacio Escobar, quien es responsable del Consultorio Jurídico de la Ciudad del Alto de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y el día de hoy también nos acompaña la doctora María Elizabeth Rivero, quien viene en representación del Defensor del Pueblo de la Ciudad del Alto, a quienes les damos la más cordial bienvenida en esta tarde que se ha puesto fría, doctora Escobar, ¿verdad? Se ha puesto bastante fría y por si acaso saque su paraguas, porque parece que va a llover. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Isabel, siempre es un gusto compartir estos momentos contigo en la conducción brillante que realizas en beneficio de la población. Y saludar a la doctora Riveros por su presencia, el compromiso social que tiene con la población de la Ciudad del Alto. La Defensoría últimamente ha estado trabajando en un tema que es el fortalecimiento del SLIM, de los derechos de la niñez y adolescencia. Y bueno, son esos temas que vamos a tocar hoy. Creo que son muy importantes, saber, pero sin embargo quisiera hacer conocer a la población que el consultorio jurídico viene trabajando ya hace muchos años por un convenio que se ha establecido entre la Universidad Mayor de San Andrés y el Defensor del Pueblo a nivel nacional y también regional, en este caso, como el caso con la Ciudad del Alto, ¿no? Específicamente tenemos un convenio de cooperación institucional interinstitucional y de ayudar a la gente de escasos recursos, a esa gente que necesita orientación legal, asesoramiento legal, inclusive patrocinio en algunos casos, que son delegados derivados al consultorio jurídico que tenemos. Queremos manifestarle a la población de que de manera presencial, en los problemas que tengan, acudan con toda confianza al consultorio jurídico que tenemos en la ciudad de La Paz, en la calle Loaiza, y Obispo Cárdenas. Esquina Obispo Cárdenas. Gracias Isabel. En plena facultad, en la esquina, está funcionando uno de nuestros consultorios, el más antiguo, el que se fundó inicialmente, y luego inmediatamente el consultorio jurídico de la Ciudad del Alto. Son años de servicio en el tema de interacción social, que viene prestando servicios de orden legal a la población de escasos recursos, repito, a esa población que no tiene las condiciones para contratar los servicios profesionales de un abogado. En consecuencia, nosotros venimos a llenar ese vacío y es una forma de devolver a través de los servicios legales a la población del soporte económico que presta a través de los impuestos en beneficio de la universidad, en beneficio de la adquisición de conocimientos y profesionalización de parte de sus propios hijos que tiene la población. Pero los temas siempre son bastante delicados, álgidos, y muchas veces en una consulta, en una conversación a través de, por los medios que tenemos ahora, el WhatsApp, una conversación telefónica, no siempre son tan precisas ni tan objetivas. Por eso la invitación mía, muy cordial, para que la población que nos está escuchando acuda, ¿no?, a los consultorios, porque venimos trabajando de manera presencial allá para cooperarles en todo lo que necesite y se refiera a problemáticas jurídicas, a problemas legales, a conflictos de intereses que se suscitan en esa cotidiana y amplia relación que tiene el ser humano en su vida para mantener su subsistencia, para satisfacer sus necesidades básicas. Y bueno, venimos
prestando colaboración. Estoy hablando del consultorio que está en la ciudad de La Paz, ¿no? En la calle Loaiza, Obispo Cárdenas, y tenemos el otro en la ciudad del Alto, que está ubicado en la Procuraduría General del Estado, y el otro, tercer consultorio, que también está instalado en los predios del Defensor del Pueblo de la Regional del Alto. Entonces, son en estas instancias y por la tarea común, por la tarea común que tenemos de los objetivos comunes, o sea, de colaborar con la sociedad deprimida económicamente, estamos aquí presentes para ir absorbiendo todas las cuestiones legales que puedan tener la población de la ciudad del Alto. Y tenemos conocimiento de que no solamente en temas de orden legal de manera general, o sea, la Defensoría del Pueblo, o sea, la Regional del Alto, viene trabajando en temas específicos, concretos, como es el fortalecimiento del SLIM, ¿no?, en beneficio de los derechos de la niñez y adolescencia, y nos gustaría, o sea, compartir los avances y el desarrollo que viene trabajando en este momento, y quisiéramos aprovechar la presencia de nuestra doctora Rivero, que viene en representación del doctor Santos Lipa, que es el responsable, el coordinador general, ¿no?, el representante del Defensor del Pueblo en la ciudad del Alto. Yo agradezco la presencia de la doctora Rivero y bueno, adelante con el desarrollo del tema. Claro que sí, muchísimas gracias por la antesala también que nos daba el doctor Escobar con respecto a la atención que se hace en los consultorios jurídicos y la relación y el trabajo que hace de manera mancomunada con el Defensor del Pueblo. Es importantísimo tocar este tema cuando hablamos justamente de los SLIMs y de los DNA, pero para que la gente que nos sigue a través de FM 97.6, la radio universitaria San Andrés, quisiéramos que nos diga qué son los SLIMs y qué son los DNA, porque estas son instancias en realidad de atención a la comunidad cuando se sufre violencia, mucho más cuando hablamos de un sector vulnerable como es la niñez, cuando hablamos que son el futuro. Sin embargo, cuando vemos el trato que tienen niños y niñas, sobre todo en la ciudad del Alto, se vulneran sus derechos, bueno, entonces hay que ponerse a pensar cómo es que vamos a funcionar, ya sea desde los municipios, ya sea también desde la gobernación y también el paraguas estatal, cómo es que va a poder solucionar estos problemas que son estructurales, doctora Rivero. Muchas gracias, querida Isabel y el doctor Ignacio. Muy buenas tardes a tu distinguida audiencia. Para empezar, vamos a establecer lo que dice la Constitución Política del Estado, ¿no? En el marco del artículo 218, la Defensoría del Pueblo trabaja en el área administrativa de todas las instituciones públicas, recibiendo principalmente la labor es recibir quejas contra instituciones que estarían vulnerando los derechos humanos. En este marco se trabaja principalmente por poblaciones vulnerables, como tú bien lo has mencionado, niñez, adolescencia, mujeres, personas con discapacidad, personas adultos mayores, incluso más allá, ¿no? Personas portadores del VIH, personas privadas de libertad, etc. Entonces, en ese marco, la Defensoría del Pueblo interviene en instituciones donde se estarían vulnerando los derechos humanos. El trabajo arduo, incansable, particularmente en la ciudad del Alto, cuando una fiscalía no realiza las acciones pertinentes, no realiza los requerimientos fiscales acordes a lo que debe actuar en casos particulares como es la niñez y adolescencia, en casos particulares previniendo tal vez el feminicidio, previniendo la violencia familiar. Muchas veces vemos instituciones frías donde nos indican a nuestros peticionarios, a nuestra ciudadanía, vuelva mañana o no se puede actuar en tu caso porque tal vez la pretensión que tú tienes es otra cosa y en ese trajín puede hasta fallecer por un feminicidio, ¿no? La mujer.
La Defensoría del Pueblo lo que realiza es las acciones inmediatas para restituir esos derechos y que la atención que se va a brindar a estas personas sea acorde a lo que manda la normativa, en una atención integral en el caso de violencia doméstica, en caso de feminicidios. Me refiero en este caso, la consulta que nos ha realizado, nos referimos a los SLIMs. ¿Qué son los SLIMs? Los SLIMs son los Servicios Legales Integrales Municipales. ¿Qué son las DNAs? Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia. Ambas instancias dependen del municipio. En este caso podríamos hablar del municipio del Alto, podríamos hablar del municipio de La Paz, pero también de los municipios como ser de Viacha, como ser de Pucarani, etcétera, ¿no? En ese marco, la ley 548 de protección a la niñez y adolescencia y la ley 348 de protección a las mujeres para una vida libre de violencia, lo que hace es dar los parámetros de atención para estas poblaciones. En ese sentido, la instancia pertinente para atender casos de violencia, de feminicidio, de atención a menores de 18 años, es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y los Servicios Legales Integrales, donde la Defensoría del Pueblo realiza, podría decir a diario, recibe quejas de estas instancias, ya sea de municipios de en provincia o, como les explicaba, de La Paz o de El Alto, donde se vulneran los derechos, donde no actúan de manera responsable en el marco de las funciones como servidores públicos, en el entender de que las poblaciones con las que estamos tratando son vulnerables. Hay casos de trata y tráfico donde no se interviene oportunamente, casos de asistencia familiar incluso para menores de 18 años, donde a veces se les niega. Y muchas veces hasta hemos tenido que intervenir con el consultorio de la UMSA en casos donde realmente los reglamentos internos de cada municipio o la misma ley 348 o 548 de protección a mujeres o protección a niños no es amplia en, por ejemplo, los acuerdos transaccionales que se deben firmar y una serie de requisitos que les piden. Sin embargo, cuando estas instancias tampoco pueden atender porque la ley no se enmarca para ese tipo de atenciones, pues abrimos este paraguas, puede decirse, para la atención en el consultorio de la UMSA, donde hemos firmado acuerdos transaccionales, hemos realizado diferentes actuaciones legales que nos permite la norma, sin embargo, a veces son negados en estas instancias. Eso sería respecto a la consulta. Ahora bien, la Defensoría del Pueblo, a través de nuestra MAE, la doctora Nadia Alejandra Cruz Tarifa, está realizando el proyecto La Gestión Municipal con Enfoque de Derechos Humanos al Encuentro con el Pueblo. Esto es para prevenir todas estas situaciones que les he estado mencionando. Se trata de fortalecer a los municipios, no solamente de La Paz y El Alto, sino a nivel nacional. Estamos ingresando a la mayoría de los municipios, de los 342 municipios en las 112 provincias, se están firmando acuerdos con 121 municipios a nivel nacional. Esto quiere decir de que la Defensoría, al margen de recibir quejas sobre la falta de atención de los servicios legales integrales o las defensorías de la niñez y adolescencia contra los gobiernos autónomos municipales, está haciendo todo el esfuerzo por prevenir que se vulneren estos derechos. Antes de que se vulneren, estamos realizando este encuentro con el pueblo. Estamos realizando un montón de actividades. Para empezar, se ha establecido unos mecanismos para evaluar con qué municipios vamos a ingresar. Se han hecho las tratativas con los municipios a nivel nacional. En el caso de la Defensoría del Pueblo, de la regional El Alto, lo que hemos realizado es, ya hemos firmado con 6 municipios. En estos estaría Viacha, Laja, Pucarani, Corocoro y no sé, se me fue uno más, pero hemos firmado en la fecha 14 de septiembre, la Defensora del Pueblo ha firmado estos convenios de acuerdo bilateral con cada uno de los municipios donde se les está fortaleciendo con la temática de
prevención de violencia, prevención de infanticidio, de feminicidio, donde se les está brindando también todo el material correspondiente, juegos lúdicos, se les está dando talleres, tenemos ya fechas para los talleres. En este caso ya hemos realizado una feria interinstitucional en la localidad de Laja y próximamente este jueves lo estamos haciendo en Batallas. Todo esto con el fin de prevenir y fortalecer las defensorías de la niñez y adolescencia y los servicios legales integrales para que estas instancias puedan atender con calidad, con calidez a la población como se merece la población, no solamente en el eje troncal que es La Paz y el Alto, sino también en todos los municipios. Ahora bien, como usted mencionaba, los municipios definitivamente son la primera instancia a la cual la comunidad, el ciudadano o ciudadana que vea vulnerados sus derechos, evidentemente acude a estas instancias para que la puedan orientar y de alguna manera ver cómo le van a ayudar y seguir los procesos. Ahora bien, no solamente son estas las que están incluidas dentro de la atención cuando hablamos de delitos penales, incluso como el feminicidio, como usted bien lo mencionaba, el infanticidio, por ejemplo, ¿no? Una primera parte, y eso es lo que siempre se ha mencionado, es más barato hacer prevención que ya atender este tipo de delitos a nivel nacional. Es excelente la labor que están realizando en este momento, pero ¿qué va a ir más allá? Porque, como le menciono, no solamente son estas instancias municipales de atención, sino otras como la policía, ¿verdad? Con la FELCB, por ejemplo, las fiscalías. Y bueno, es un conjunto de instituciones en realidad que están relacionadas y justamente el programa está enmarcado en poder orientar a las personas que nos escuchan. En todo caso, ¿cuál es esa cadena de atención que debería seguir alguien, ¿no? Que ve que justamente están dañando los derechos, ya sea violencia familiar, como bien lo decía, violencia infantil, ¿verdad? Hay mucho abuso a la niñez, no solamente cuando hablamos de la parte sexual, que eso es lo que se ve, se visualiza mucho en los medios de comunicación, sino también la explotación laboral que existe y mucho más en este momento cuando hemos caído en pandemia y lamentablemente no se tiene las clases normales de lunes a viernes como estábamos acostumbrados, sino ha habido una interrupción que ha sido brusca en toda nuestra sociedad y que justamente estas poblaciones vulnerables se han visto afectadas. Entonces, para podernos orientar, usted que está cerca de todo esto que se trata, doctor Escobar, ¿nos podría dar cuál es la ruta de atención justamente que tendría que seguir las personas? Sí, Isabel, estamos en una problemática muy, muy delicada, que es la niñez y la adolescencia. Y bueno, en definitiva, o sea, hay muchos problemas de orden legal que emergen, o sea, de los problemas de orden familiar, o sea, por eso yo decía, el derecho de familias es tan amplio, tan vasto, pese a que el Estado toma las previsiones en calidad de prevención, instala seminarios, ve los convenios necesarios para fortalecer al SLIM y a todas las instancias administrativas que van manejando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Definitivamente a veces es insuficiente, le digo, Isabel, porque va más allá toda esta problemática. En una conversación anterior que sostuvimos en esta misma instancia, habíamos señalado de que el tema familia, ¿no? Pese a que la Constitución Política del Estado lo regula como el núcleo central, el eje de la sociedad, lamentablemente no está cumpliendo ese propósito, esa finalidad. Es más, o sea, cada día tenemos noticias de feminicidios, de violencia en contra de los menores, ¿no? A tal punto que hay niños que están en estado de coma. Frente a eso, frente a esa situación que son tan lacerantes y tan horrorosas, se puede decir, ¿qué es lo que podríamos hacer? O sea, y yo parecía era una solución muy general, muy de decir de que
tenemos que empezar a educar a nuestra gente los valores que tenemos, porque cuando hay separación de familias, cuando hay abandono de menores, lógicamente no vamos a tener una sociedad fortalecida, una sociedad que camine con honestidad, con principios y valores y desarrolle a nuestra sociedad. Lamentablemente, esa es una de las grandes falencias. Mientras tengamos un Estado con falta de trabajos o con gente en la informalidad trabajando para subsistir, bueno, los niños se encuentran abandonados. Entonces, ahí vienen ya los desfases porque terminan saliendo a la calle y, bueno, los padres, con el propósito de reconducir esas conductas, terminan utilizando la violencia. Pero ¿es la solución para todo eso? Me parece que lo que la doctora Rivero ha manifestado es muy importante, ¿no? Que en aras de la prevención, o sea, se empiece a tocar de manera estructural y de fondo, buscando, o sea, revitalizar esta situación a través de los municipios, porque en esas instancias tenemos a los SLIM, ¿no? A estos sistemas integrados para defender los derechos y los deberes, o sea, de los padres, o sea, supervigilar que se cumplan lo que está escrito en las normas. Porque las normas, o sea, en el derecho de familia tenemos instituciones y en el código niño, niña, adolescente tenemos instituciones que han sido derivados a esta instancia con el propósito de salvaguardar los derechos que tienen los menores. Entonces, pero conocemos de todo esto, se está cumpliendo exactamente todo esto en la realidad. Y muchas veces nos damos cuenta, los que estamos aquí inmiscuidos en esta problemática, que no, porque hay problemas, los menores son víctimas y en lugar de ayudarlos psicológicamente a superar los traumas en los que está metido, contribuimos más bien a que haya una doble victimización, porque los sometemos a torturas psicológicas, no digamos tortura, perdón, no sé, una especie de declaraciones que tienen que prestar los menores para que puedan informar, o sea, qué es lo que está sucediendo. Y los menores generalmente no tienen conocimiento de esta forma de accionar de estas instancias. Entonces, creo que requerimos de una mayor educación en los componentes de estas instituciones para que ellos actúen delicadamente y vean inclusive, o sea, de qué forma podría no afectar, o sea, psicológicamente a un menor, a un adolescente, que es lo que necesita, es el apoyo psicológico más bien frente a la problemática que tiene. Y es valioso el trabajo, si lo han tomado en ese sentido, hay que felicitarlos a los del Defensor del Pueblo para que mediante las regionales que tienen, no solamente en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto, sino a nivel nacional, esto pueda entrelazarse para dar soluciones integrales, como dice la terminología, ¿no? Los RIM, prestación de servicios integrales en favor, y legales en favor de los niños, niñas y adolescentes. Me parece muy interesante, muy oportuno, ¿no? Y por eso yo consideré muy necesario que todo esto en el que están trabajando arduamente. Yo he visto el trabajo del doctor Santos Ripa, el doctor Barachi, a quienes lo considero grandes profesionales, el esfuerzo que vienen haciendo en las cárceles, por ejemplo. Bueno, he estado siguiendo de cerca los trabajos que están realizando. No son ponderables, pero es necesario que la población conozca, ¿no?, de estas actividades, porque en definitiva a veces la población no tiene conocimiento. Y bueno, pero hay un trabajo que están haciendo seriamente y muy responsablemente. Por ello agradezco que esté presente la doctora Rivera para que nos informe, nos haga conocer todos los pormenores que se están haciendo con carácter preventivo
sobre esta problemática que siempre es muy delicado y bastante complejo. Claro que sí. Les invito a que hagamos una pausa y cuando retornemos le voy a invitar a la doctora Rivera justamente a que nos cuente por qué han tomado esta decisión. Nos imaginamos que hay un diagnóstico justamente que ustedes han realizado para poder intervenir en estos municipios y que puedan fortalecer estas instancias de atención que son muy importantes a la comunidad. Enseguida retornamos después de la pausa, un par de minutos, por favor. Claro que sí, Isabel, claro que sí. Enseguida retornamos con su programa Consultorio Jurídico. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. La nueva radio universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. No te olvides de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Centro de Conciliación. Todos en el país sabemos la situación de la justicia y la universidad, la Facultad de Derecho no está al margen de aquello. Y nosotros estamos haciendo una apuesta muy significativa, buscando transformar lo que es la formación de los abogados que actualmente se están formando. En esa nueva lógica es que la universidad ha decidido implementar un centro de conciliación y es un centro de conciliación universitario y vamos a tener casi 50 docentes conciliadores a cuya fuerza se van a sumar también los estudiantes. Estamos justamente aquí viendo toda la infraestructura con la que contamos ya en la facultad. Esta es una cámara GESEL instalada con toda la tecnología gracias a un importante acuerdo que tenemos con la cooperación suiza, con COSUDE. Así que nosotros creemos que más bien la conciliación debería ser lo primero y solamente de forma alternativa deberíamos estar viendo a la ciudadanía acudir a estrados judiciales. Con el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. Ya retornamos con su programa Consultorio Jurídico. Bien, como habíamos quedado, iniciamos este nuevo bloque con la doctora Rivero justamente para que nos pueda comentar acerca del diagnóstico que ustedes han realizado en estos municipios, que nos ha comentado que ya van a empezar a realizar su trabajo entre capacitaciones, por supuesto, con vistas a fortalecer lo que son los servicios legales integrales municipales y las direcciones de la niñez y adolescencia. Gracias, Isabel. Para responder la pregunta, la Defensoría del Pueblo todo el tiempo desde su creación siempre ha ingresado a municipios porque su labor institucional es a nivel nacional. El antecedente más, que se puede decir más reciente, es el Plan 175 al encuentro al pueblo. Esto se ha realizado en la gestión 2019, donde se ha ido implementando y se ha tenido un alcance de 189 municipios a nivel nacional. En esa instancia se ha realizado ya un breve diagnóstico de lo que estaría faltando, de los derechos que se están vulnerando. Y ese es nuestro antecedente. En caso de la Ciudad del Alto, ya hemos realizado intervención en este año 2019 a 17 municipios. Y de aquí nace este nuevo proyecto
de gestión municipal con enfoque de derechos humanos ya para implementarlo la gestión 2021. Las temáticas que estamos tocando no solamente son violencia contra las mujeres, sino también es el acoso y violencia política hacia las mujeres, en el entender de que ha habido elecciones municipales y que muchas mujeres por primera vez están ejerciendo este derecho a ser elegidas como autoridades, concejalas, etcétera. En ese interín también se identifica el posible acoso y violencia política hacia las mujeres, que en este caso estarían protegidas por la ley 243, que es una temática también que se está tratando. Otra temática que se está tratando es la prevención de violencia sexual en contra de niños y niñas y adolescentes. La prevención de embarazo adolescente, la propuesta de leyes municipales, el seguimiento a informes defensoriales. En este entender también debemos hacer énfasis en la prevención de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Y hay algo que muchas autoridades incluso no han podido comprender y no tienen conocimiento, que es una sentencia constitucional del año 2014, en la cual se establece que por hechos de violación, la menor o la niña o la adolescente puede realizar el aborto. Entonces, lo principal que debe realizar cualquier instancia que esté interviniendo en un caso de violencia sexual hacia menores de edad es diagnóstico de posible embarazo e informar también a los padres, a los progenitores de esta menor y a la menor para que tomen la decisión de interrumpir ese embarazo no deseado. Así como las enfermedades de transmisión sexual, la Defensoría del Pueblo hace todo este seguimiento en todas las instancias. Ahora bien, Isabel, nos preguntabas cuál era la ruta para informar a la población que nos está escuchando. ¿Qué es lo que debe hacer una mamá que ha podido pasar por esta situación penosa de que a su hija menor de 18 años ha sido agredida sexualmente? ¿Qué es lo que debe realizar? ¿A dónde debe acudir? Si acudiría a la Defensoría del Pueblo, nosotros hacemos una atención integral, involucrando a todas las instituciones que deben participar. En este caso sería la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, porque esta instancia va a actuar de manera tridimensional. Esta instancia va a hacer las valoraciones psicológicas a través de su equipo multidisciplinario. El psicólogo va a realizar la valoración psicológica para saber la afectación que tiene la menor y cómo han ocurrido los hechos, en el entender de que no es una persona que va a prestar sus declaraciones, al ser menor de edad lo va a realizar en una cámara Gesell. Y para todas estas actuaciones es necesario la intervención de una persona encargada en psicología. Posteriormente lo va a pasar a la instancia de trabajo social para que hagan las valoraciones. Y también en esta instancia va a tener un abogado que le va a asistir y no es necesario que cuente con los recursos económicos, pero en este tipo de delitos la Defensoría de la Niñez va a actuar como su abogado y va a restituir todos los derechos de la niña, va a actuar en el proceso judicial, haciendo con esta valoración psicológica, con la valoración médico-forense que se ha realizado en el IDIF, va a realizar la denuncia pertinente a la Fiscalía. Y la Fiscalía es la que va a otorgar medidas de protección a la menor y asimismo va a hacer las medidas cautelares previamente con la imputación. Entonces, todas estas instancias van a participar, pero también es necesario indicar de que debe participar un médico en el que va a diagnosticar si ha habido una transmisión de enfermedad sexual o ha habido un posible embarazo en la menor. Y eso se debe hacer de manera pronta y oportuna. Así va a continuar el proceso legal con los progenitores, o de oficio lo va a tener que continuar la Defensoría de la Niñez y la Fiscalía. Se va a llevar seguramente las medidas cautelares donde se va a determinar la situación legal del procesado, del imputado, y se va a determinar si va a una instancia de un reclusorio para que se defienda en esa instancia o directamente las medidas sustitutivas que van a ser en domicilio, ¿no? La prevención, la detención domiciliaria. Todo esto se va a realizar en cuanto es una
violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes, este tipo de delitos. En caso de las mujeres, en caso de violencia contra las mujeres, lo propio en esta instancia va a actuar el SLIM a través también de su equipo multidisciplinario, donde va a estar la psicóloga, va a estar también la trabajadora social y la abogada que va a defender, y va a poner en conocimiento también del fiscal, similar al otro caso, y también se van a llevar las medidas cautelares y bueno, a cargo de un juez jurisdiccional, ¿no?, de juez penal. Esas serían las instancias que son encargadas de ver estos casos. En todo caso, una persona que es víctima de violencia o de violencia sexual tiene que acudir a su municipio, a su alcaldía, porque ahí le van a brindar un servicio gratuito. Otras instancias que estarían involucradas son la Fiscalía a través del IDIF, donde se van a realizar una serie de valoraciones ya físicas, ¿no? Aparte también lo va a realizar las valoraciones psicológicas en el SLIM. Y hay otra instancia que también se encarga de ver estos temas de violencia, que sería el SIGPLU, que solamente lo tenemos en eje troncal, pero es una instancia que a través del Ministerio de Justicia también atiende a las mujeres en casos de violencia, también atiende a las personas adultas mayores en casos de violencia y algunos casos legales. Y orientación también brindan allá. Perfecto. En algún caso también se ha abierto los CEPDAVIS, ¿verdad? Que también tienen ese tipo de atención a nivel nacional. Y vemos que hay varias instancias, sí, doctor Escobar, bueno, que están preocupadas por esta temática. Una, el Defensor del Pueblo, que nos ha explicado muy bien la doctora Rivero cuál es el trabajo y la labor que ellos tienen y el aporte que hacen a estas instancias de atención. Sin embargo, cuando da una panorama de una ruta que uno tiene que seguir cuando ha sufrido algún tipo de violencia, no se sabe cuánto tiempo va a durar aquello, ¿verdad? Ajá. En ese sentido, doctor Escobar, usted que trabaja en el consultorio jurídico del Alto y también de la mano de la Defensoría, ¿nos puede decir cuánto tiempo dura aquella... algunas veces son peregrinaciones las que hacen, ¿verdad? Y cuando usted habla también de la revictimización de estas personas, también nos referimos a periodos que pueden durar más de lo establecido, que son entre 6, 8 meses, dependiendo. Pero hay gente que incluso llega a abandonar estos casos. ¿Cuál es el aporte que ustedes hacen desde el consultorio jurídico? Sí, efectivamente, lo que dices es cierto y lo que dice la doctora Rivero lo ha graficado muy bien. O sea, la problemática de estas personas que ha mencionado, de las niñas, niños, adolescentes y de la mujer que sufre violencia, son temas bastante delicados y muchas veces se acude a las instancias jurisdiccionales y generalmente en lugar de recibir justicia pronta, no existe a veces tal. Entonces, sin embargo, o sea, el trabajo que desempeñan y desarrollan los equipos multidisciplinarios es muy importante, porque mediante ellos a veces se llega a determinar la autoridad, o sea, dentro del sistema judicial, cuando ya acudimos a estas instancias, en un proceso lo que tiene que determinar cuál es la situación, el interés del derecho del mejor, o sea, el mejor lugar para que esté un menor, por ejemplo, que está sufriendo todo esta violencia. Entonces, ahí los equipos multidisciplinarios juegan un papel muy importante, porque se tiene que valorar, hacer los diagnósticos correspondientes, la valoración médico, ¿no?, la asistencia de la psicóloga, el grado de desarrollo de la personalidad de la persona que está siendo víctima, no tanto de las niñas, niños, o de los adolescentes, o de la mujer que está sufriendo violencia, las causas, las motivaciones que están llevando allá a que se produzcan estos hechos que entran ya en el campo de lo ilícito, de lo ilegal, ¿no?, se convierten en delitos. Y eso es lo que no estamos pudiendo superar. Nosotros ayudamos a la gente
pero sigo pensando que el Estado tiene que adoptar medidas estructurales al respecto para poder... lo está haciendo, pero son insuficientes, porque a veces, por mucho que lo convirtamos una sanción que tenga mayor drasticidad, no es la solución. Entonces, ¿qué hacemos? Porque pareciera que estamos metidos en un círculo vicioso y no estamos encontrando las salidas para poder solucionar toda esta problemática que es bastante compleja y bastante delicada. La violencia sigue presente, ¿no? Los derechos de los menores y de las mujeres siguen siendo vulnerados. Entonces, pues, yo considero que el Estado tiene que seguir asumiendo su rol, su papel, y son diferentes factores que contribuyen a este negativo diagnóstico que tenemos acerca de esta población que está inmiscuido, que es la que más debería estar protegida en este momento, o sea, tanto la mujer como los niños, niñas y los adolescentes, porque es el presente y como decimos, el futuro de nuestro país. Pero si no tienen ese apoyo y no son educados correctamente y son más bien están siendo vulnerados en esos derechos que son esenciales, difícil que podamos encarar, o sea, la violencia va a estar presente, así que el Estado tiene que asumir ese rol. Estas instituciones como el Defensor del Pueblo sirven, y si hay convenios establecidos, porque esto tampoco es una cosa muy particular de nuestro país, sino existen también en otros países, ¿no? Los países vecinos tenemos ese tipo de violencia, de tal manera que existen convenios internacionales que van regulando. La ley está dado de protección hacia la mujer y hacia los menores, pero en los hechos, en la realidad social, en la realidad lacerante, o sea, en la realidad cruda ya que vivimos, o sea, no se está controlando. Tenemos normas, pero falta su conocimiento, falta la difusión, falta hacer conocer las sanciones que va a recibir, ¿no?, por la vulneración de estos derechos, de estos sectores que estamos hablando. Son preguntas que aún lo mantenemos latentes. Lo único que nos queda en este momento es seguir apoyando a estos sectores, niñas, niños, adolescentes y mujeres que están sufriendo violencia, y vamos a seguir haciéndolo, pero exigimos una pronta respuesta de parte del Estado. No es suficiente las drásticas sanciones inmersas en los códigos, ¿no?, que protegen a estos sectores. Necesitamos, difusión, que la educación se dé de otra manera, ¿no? Necesitamos acrecentar la economía del país, o sea, generar empleos más formales, estables. Bueno, hay muchos interrogantes, muchas cuestionantes que requieren respuestas. No, es un conjunto en realidad de factores, ¿verdad?, que hacen incidencia justamente en ello. Sin embargo, cuando hablamos de estadísticas, el estudio de prevalencia en cuanto a conocimiento de la Ley 348, por ejemplo, lanza datos de que el más de 70% de la población conoce que existe una ley. Sin embargo, no saben cómo es que funciona. Entonces, sí falta un largo camino por recorrer. Y si hablamos, doctora Rivero, de la Ley 243 de violencia y acoso político a la mujer, bueno, pues aún se sabe mucho menos, tomando en cuenta que son mujeres electas en realidad, que tienen que trabajar por sus municipios. A veces no conocen ni siquiera cómo deberían elaborar un presupuesto, ni tampoco elaborar políticas públicas, porque sin presupuesto lamentablemente no se puede hacer ni prevención ni atención como debe de ser. En ese sentido, ¿cómo es que ustedes van a trabajar con las concejalas electas de esos municipios en el tema de la Ley 243? Gracias, Isabel. Respondiendo a tu pregunta,
ya estamos trabajando desde ya. Las fechas en las que se han firmado estos convenios ha sido el 14 de septiembre. Lo hemos firmado, la defensora personalmente ha firmado con cada uno de estos municipios. Ha firmado con Viacha, con Achacachi, Batallas, Lajas, Pucarani y Puerto Pérez. Con ellos ya tenemos firmado el acuerdo. Posteriormente vamos a firmar con otros municipios que ya se están diagnosticando. Ahora, para empezar, le explico. Con estos municipios, ¿qué es lo que se está realizando? Ya hemos realizado una feria interinstitucional en la localidad de Laja, con el municipio de Laja, donde se ha hecho, en primera instancia, estábamos haciendo una feria en la plaza principal, donde explicábamos los derechos, explicarles también que los niños, los adolescentes conocen ya los derechos. Cuando uno les pregunta a los adolescentes de este municipio, por ejemplo, estoy trayendo a colación lo que ha ocurrido ese día, ha sido el 24 de septiembre, el 20 de septiembre, donde hemos acudido a este municipio. A los niños, a los adolescentes, uno les pregunta, ¿conoces qué es el tema de violencia? Ellos saben, dicen, ¿qué debo hacer? En el caso de que mi papá le esté pegando a mi mamá, yo debo llamar a personas mayores, yo debo acudir a la FELCB, yo debo acudir a la alcaldía, a las defensorías. Ellos conocen bien ya los derechos. Entonces están identificando ya no es como antes que los niños se callaban ante estas situaciones. Entonces, en esa instancia de la feria, nosotros hemos puesto mesas de trabajo donde se estaba informando a la población que acudía, ¿no? También a la par se estaba llevando un evento donde se estaban realizando actuaciones referentes a la violencia, involucrando también a la FELCB. Usted me preguntaba hace un momento que a veces solamente está trabajando el SLIM y la DNA, no es así, también se está involucrando a la FELCB. Incluso la FELCB nos decía que la Fiscalía no hacía esta actuación, que podríamos hacer. Nos estábamos informando todo el personal de la Defensoría del Pueblo estaba informando a las autoridades, a los servidores públicos, a la población que acudía a la feria. Pero paralelamente a esta situación se estaba llevando un taller contra el acoso político hacia las mujeres, con las concejalas, con las autoridades comunitarias. Entonces, este proyecto realmente es integral, se está interviniendo desde el ciudadano hasta los servidores públicos involucrados, las autoridades comunitarias y también a las autoridades, a las mujeres concejalas que están, al haber sido electas recientemente, también se están muniendo de toda esta información para ver qué es delito cuando me obliga un concejal a renunciar, cuando me obliga a hacer algo que está fuera de la norma, fuera de mi intención. Me están obligando a firmar algo que yo no debo firmar como concejala, como autoridad, no por el hecho que sea una autoridad mujer. Voy a ceder ante las pretensiones de tal vez, ¿no?, alguna autoridad que es varón. Sin embargo, ellas están entendiendo esta situación y están adquiriendo toda esta información a través de los talleres, a través de los libros que se les están entregando, toda la documentación que también se les está entregando, banners, las rutas críticas, cómo deben realizar las denuncias, se les está empoderando. Entonces, este plan realmente es un plan integral. Este jueves vamos a tener ya en la localidad de Batallas, con el municipio de Batallas, y así sucesivamente vamos a estar ingresando a todos los municipios. Qué bueno, yo me acuerdo anecdóticamente, no recuerdo el nombre de la concejala, ¿no? Porque ella ayudaba mucho a la comunidad. Ella incluso ha sufrido acoso político. Yo mencionaba que muchas de ellas a veces entran sin experiencia a ser concejalas, a ser autoridades, y se aprovechan justamente aquellas personas que pueden ser titulares y ellas puedan ser suplentes, ¿verdad? Porque existe la alternancia dentro de las concejalías. Bueno, y entonces había una concejala, ¿no?, que se compró una moto, ¿de acuerdo? Y recorría el altiplano, ¿no? Ella ayudando y dando también consejo a las demás concejalas. Y eso significa que sí se está haciendo un buen trabajo. Eso significa que sí hay empoderamiento y hay una apropiación también de las leyes.
falta un poquito más de educación, lo que decía doctor Escobar, ¿no? Que sea esto desde el colegio, desde las unidades educativas, las universidades, estamos viendo las juntas de vecinos cuando hablamos de organizaciones territoriales, ¿verdad? Que bueno, se puedan empapar, los padres de familia, las asociaciones, en fin, es un trabajo hormiga, lo sabemos, pero hay que empezar y hay que empezar a hacerlo. Y ese es un buen inicio a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad del Alto, pues extenderles nuestras felicitaciones, desearles el mayor éxito y por supuesto, doctor Escobar, siempre van a estar abiertas las puertas y los micrófonos, además de Radio Universitaria San Andrés en este nuestro espacio de el consultorio jurídico. Esta vez se han caído las señales de el internet, ¿verdad? Las de Facebook, las redes sociales se han caído. Sin embargo, en algún momento más, cuando ya podamos restablecer, este programa también va a salir en las redes sociales para que se pueda replicar y pueda llegar a muchísima más gente. Agradecerles por el tiempo que se han tomado de venir a la radio para hablar de este tema tan importante y segurísimos estamos que vamos a contar nuevamente con su presencia, esta vez para ver los resultados, doctora Rivera, la vamos a esperar en una próxima oportunidad y por supuesto al doctor Escobar, siempre agradeciéndole y con un nuevo tema lo tendremos muy prontito. Sí, cuán importante es conocer todo este trabajo que viene desarrollando la Defensoría del Pueblo. Agradecer la presencia de la doctora Rivero, Isabel, y a través de ella mandarle un saludo a mi querido amigo el doctor Santos Lipa, el doctor Ernesto Guarachi, quienes vienen trabajando en esta temática y con todo el personal, el equipo que tienen en la Defensoría del Pueblo. Felicitarles por esta actividad y que sigan llevándolo mucho más a fondo y bueno, como dice vos, Isabel, tenerlos próximamente para conocer los resultados de todo ese trabajo que vienen desarrollando. Claro, porque sabemos que es difícil movilizar recursos, personal, el tiempo, es difícil, pero vamos, se puede. Muchísimas gracias, doctora Rivero, por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Isabel. Gracias, doctor Escobar. Agradecer esta oportunidad y este espacio que nos ha dado para poder demostrar el trabajo que está realizando la Defensoría del Pueblo en el marco de sus atribuciones y simplemente decirles muchas gracias. Soy Isabel Segada, he tenido el gusto de acompañarles esta tarde con un programa más del consultorio jurídico. Con nosotros será hasta el siguiente lunes cuando nos reencontremos a las 4 de la tarde. Abríguese y que tenga una buena tarde. La nueva Radio Universitaria San Andrés. 97.6 FM.